Ok, entonces como les venía mencionando, vamos a poder llenar esta plantilla, que es la de hacer los análisis de las áreas de la empresa, ¿no? Y que también ustedes van a tener en cuenta para hacer el trabajo de investigación de tercera nota. Yo les había enviado a ustedes la plantilla, la primera, que es donde está completan como cada componente que tiene, las variables que tiene, todo pues ya se los había enviado más completos. Sin embargo, para que todos podamos estar en el mismo nivel, yo voy a subirles este que es como un borrador al aula virtual y ustedes lo van a hacer y me lo van a enviar para yo verificar que obviamente están trabajando bien en este sentido. Recordemos que estas dos plantillas es lo que se van a hacer como para el trabajo de entrega final que va a ser para mayo. Eh, ya voy a ver, ya les dije esto, voy a explicarles esta partecita y cualquier cosita estamos conversando con respecto a esto. Estas que ustedes ven acá, las variables jefe, gerencia financiera 1, gerencia financiera 2, son variables de ejemplo, estos son los componentes, es como el área y cada área tiene como sus subcomponentes o sus variables de análisis, ¿no? Entonces en este caso vamos a utilizar 6. Es lo mismo que aquí, por ejemplo, dice componente 1, variable jefe 1, aquí está el componente 1 y aquí están las variables, ¿no? Que ustedes van a ver XXX porque esto es algo de prueba. Este es el radar de situación actual, que es donde se consigue el resumen. Este es el radar de situación futura. Analizo el año actual y cómo van a ser las metas para el 2021, 2022, 2023. Aquí están los componentes. Yo ya les entrego acá a ustedes en el radar de situación actual, como las fórmulas de los conjuntos. Ahorita les explico más este. Y sin embargo, vamos a hacer los cálculos para que ustedes lo puedan entender mucho mejor. En estos componentes, ahora sí ya entrando en materia, en estos componentes, en cada uno, ustedes ya van a ver que yo les coloco la valoración de cada uno de los puntos. Recordemos que yo ya les mencionaba que esto es con base en la escala de Likert y pruebas estadísticas. Entonces, aquí en el punto número 5, eh, que es la primera variable, ustedes van a ver que el escala Likert me dice que va de 1 a 5. 1 es que no tiene nada, por eso el color es rojo, y 5 es que es el deber ser o el caso óptimo de la empresa, por eso el color es verde, es decir, es eficiente. Es deficiente el 1, el 5 es eficiente y el intervalo entre el 2, 3 y 4 tendrían algunas deficiencias, ¿sí? Están en esa transición. Eso también se puede expresar en porcentajes, que también lo vamos a aprender a sacar en porcentajes, ¿no? Sin embargo, en la escala Likert es de 1 a 5 puntos y cada uno va a tener como su representación de porcentajes. Ok, entonces aquí, por ejemplo, ustedes van a ver que sacó el 5, lo pueden colorar para que no se confundan. El 5 es el color verde, el 2 color gris, aquí también gris, para que ustedes estén un poco más. 4 es el azul, 3 es el amarillo, 2 es el gris, 3 es el amarillo, 5 es el color verde y aquí 4 termina en el azul. Listo, ¿sí? No se demoran nada para que ustedes lo puedan tener mucho más claro. Ahora pasemos acá al radar de situación actual. Aquí vamos a hacer los cálculos, ustedes le pueden dar en fórmulas, lógica y van a conseguir varias funciones, ¿no? Están las funciones financieras, las estadísticas, las de lógica, están todos los tipos eh, em, de fórmulas que ustedes pueden conseguir o le pueden dar acá en función X que también les van a aparecer aquí en FX, donde estoy yo señalándolo, o le pueden dar directo el igual, sí, o promedio, bueno, en fin, probabilidades, aquí puedes hacerlo de una forma más directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primero, que es cómo yo voy a empezar a lograr hacerlos, ustedes aquí le van a dar lógica, le van a dar sí, y les va a aparecer estos argumentos de función. Entonces, como vamos a hacer este primero con el componente 1, pues yo me voy a la pestaña del componente 1 y aquí selecciono esta fila 8, es donde yo coloco las variables, la fila 8, entre las columnas E y la I, yo coloco los valores. Entonces yo primero voy a seleccionar esta
columna, luego le doy acá F8, función 4 o F4 para poderlo fijar, menor o mayor, para poder dar el criterio falso. Luego aquí voy a seleccionar el comparativo ese mismo, si ya estos serían los valores que yo voy a colocar, ya sea el 1 al 5, que es en la fila 8, y los estáticos que vienen siendo los de la fila 6, ellos siempre van a ser como mi punto de criterios o mi punto de referencia, entonces yo selecciono el de la fila 6, de igual forma lo fijo, F4 o función F4, y el valor si es falso, 0, porque arriba ya me está diciendo que si es verdadero es igual a 1, aquí si es falso es igual a 0, le voy a aceptar y ustedes van a ver que les va el 0.0. El primer componente me dice que yo le coloqué 5, que es lo que ustedes ven, entonces cuando yo haga uno por uno, esta variable automáticamente acá me tiene que dar 5, para poderlo entender. Para no hacer uno por uno, entonces lo que vamos a hacer es desplazarlos. ¿Sí? Si ven que aquí todavía no me aparece el 0 porque no lo he modificado, pero lo voy a desplazar para luego sí poderlos cambiar. Si el primero es E8 comparado con E6, que es lo que ustedes están viendo acá, E8 comparado con E6, pues el segundo va a ser F8 comparado con F6, el tercero G8 comparado con G6 y así sucesivamente. Entonces, aquí vendría siendo la letra F8 comparado con F6. Cambio solamente la letra. F, G, aquí van a cambiar la letra. Lo pueden seleccionar también, por ejemplo aquí ya tengo E8, E6, le doy Enter, me cambia automáticamente a la segunda columna, F8 con F6, me cambia automáticamente a la otra columna, G8 con G6, me cambia automáticamente con la otra columna, EFG vendría la H, HH y finalmente la I, que ahí es donde me tiene que dar el valor 5, que es la puntuación que yo les di. 5. Entonces, si ven, mire, aquí me quedó el 5. ¿Qué pasaría? Concéntrense aquí 2 segundos. ¿Qué pasaría si yo le hago acá un cambio y le quito el 5 y se lo pongo acá al 1? Entonces, automáticamente en el radar de situación actual me cambia. Aquí me quito el 0 y me coloco acá el 1. ¿Sí? Entonces, por eso es que tienen que quedar esto de una forma inteligente para que ustedes cuando hagan análisis de las empresas y el ejercicio, solamente alteren esto y ya les quede. O aquí si me coloco el 2, si ve 2, o si coloco el 3, el 4, el 5, como vamos a ver el 5, era el que teníamos, sucesivamente, automáticamente de acá me lo cambio. Listo. Relleno, entonces aquí lo único que hacemos es desplazarlo hacia abajo. Este ya hicimos la variable gf1, que es la primera, ahora vamos a hacer la variable gf2. Esta variable gf2 consiste, me tienen que dar una puntuación de 2. Entonces aquí ustedes van a ver las filas donde yo los lleno. Son estas filas, voy a subrayarlas en amarillo. Entonces para la variable 2 es la fila 10. Para la variable 1 fue la fila 8. En este caso va a ser la fila 10. Entonces es lo mismo, 10 lo comparo con el 6. Aquí en esta parte, lo mismo. Lo único que cambio es entonces sería E10, ya no sería E8, sino E10 comparado con E6. Le doy Enter, aquí ya sería F8, no sería F10 comparado con F6, le doy Enter, empiezo a cambiar solamente el primer valor, porque ya estoy en la fila 10. Y lo dejo, el segunda parte lo dejo tal cual, solamente le doy Enter. Cuando modifique el primero H10 y EI10. Si ven que automáticamente aquí el 2, este 2, ese fue el valor que se le colocó al componente, a la variable 2, ¿no? Listo. Entonces aquí vamos a desplazarlo hacia abajo y vemos que sería la fila 12. Usualmente esto va a quedar en números pares. Ustedes ven 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, así sucesivamente. Y luego lo que hacen es compararlos. Entonces, si yo ya sé que va a quedar números pares, entonces si ya terminé, aquí hicimos el 10, pues aquí voy con el 12, le doy Enter, aquí 12, Enter, 12, Enter, 12, Enter, 12, Enter. Y vuelvo y lo selecciono, lo desplazo hacia abajo, entonces ya voy en el 12, entonces aquí sería 14, Enter, 14, Enter, 14, Enter,
14, luego aquí voy bajo y sería 16. 16. Ahora vuelvo abajo y sería ahora 18. Ahora lo bajo y sería 20. Creo que el último termina en 26. 20. 20. 20. Traten de seleccionarlo todos para que cuando ustedes le den enter automáticamente le hace el cambio. 22, 22, 22, 22 y 22. Y sería 24. Y aquí sería el 26. 26, 26, 26. Entonces, si vemos las puntuaciones son 5, 2, 2, 2, para poderlas comparar. Se las pueden comparar 2, 4, 3. No se confíen que siempre son pares, ¿no? En este primer componente pues dio par, pero tienen que verificarlos. Y estos fueron los puntos que vienen dentro de la matriz. 5, 3, 5, 2, 2, 2, 4. Vamos a ver. 5, 2, 5, 2, 2, 4. Ahora viene 3, 2, 3, 5. 3, 2, 3, 5 y finalmente 4. Es 4, así que está perfecto. Esos puntos para que ustedes los puedan comparar. Y lo otro es que les quería dejar el ejemplo, por ejemplo, de esta variable, la 6. Si ustedes ven, la variable 6 tiene dos puntos que se están analizando y se pueden combinar. Por ejemplo, aquí está el 18, que es para analizar esta, es como digamos de la subvariable de la variable que estamos analizando, y aquí sería el otro punto dentro de esta misma 6, es decir, la 6 tiene dos componentes y aquí se colocaron 6.1 y 6.2, no interfieren absolutamente nada. Es lo que ustedes ven aquí, 6.1 y 6.2, entonces no interfiere en absolutamente nada. Listo, perfecto. ¿Qué me está diciendo esto? Cuando yo le doy aquí la fórmula, ustedes le pueden dar igual fórmula, lógicas, si error, para poder calcular el promedio, si error, y aquí ustedes les colocan el valor para poderlo hacer. Entonces aquí yo coloco promedio, si, y abro paréntesis y selecciono la matriz y luego coloco el valor. Si es error, puedo colocar el 0 o lo puedo hacer directo. Entonces, si ven aquí cuando yo selecciono toda la matriz, si punto error arroba promedio punto si, y lo utilizamos de esta forma que sea un poco más concreta, ¿no? Listo, perfecto. Entonces aquí ya terminaríamos el primer componente. Este sería el valor de todo el componente igual utilizando la escala de Likert de 1 a 5. Si ustedes ven, tiene algunas deficiencias el componente. El componente tiene toda esta matriz, todos estos valores de matrices. Y aquí está el valor de cada una de las variables para saber cómo corregirlas dentro de la empresa cuando yo estoy haciendo el análisis y cómo está afectando mi desempeño financiero, ¿no? Que al final ahí es donde ustedes tienen que entrar como gerentes en el sentido de decir, bueno, pero si me están diciendo que yo tengo que de pronto hacer una inversión entre esta variable para poderla mejorar o esta variable no me está generando tanta inversión, ¿es por qué? O sea, demuéstrenme con números por qué se debe evaluar ese proyecto, ¿no? Listo, perfecto. Entonces viene el componente 2. Vamos a hacer estos dos componentes. Yo los hago hasta acá y ustedes pueden hacer el resto. El componente 2, lo mismo. Nos vamos a las fórmulas, le doy sí.
Prueba lógica, ahora sería con el componente 2, lo selecciono, lo fijo, me da falso, aquí selecciono, ya seleccioné el 8, entonces aquí selecciono que es el del 6, de igual forma le doy fijar, y aquí le colocamos 0, para que me pueda dar el valor. Listo, entonces igual, casualmente aquí es lo mismo, de la letra E hasta la letra I, y las filas también cumplen lo mismo, el 8 y el 6. Entonces yo aquí lo que hago es desplazarlo, primero les cambio las letras, E está bien, ahora aquí sería F y F en ambas partes, E, F, G, E, H, H, I. Entonces si ven, aquí me está seleccionando el 4, y ustedes lo están viendo acá, el 4. También podemos colorearlos para que no tengamos el mismo inconveniente de lo que yo les estaba conversando. Esto, la verdad, se colorea súper rápido. Estos colores son para tener en cuenta las luces del traffic light, que son los colores para saber en qué estado están las variables, ¿no? Y listo, ya, ahí las coloreamos. Entonces me dio 4, ¿sí ven? Entonces aquí lo único que hago después es coger esto, lo desplazo. Y como ya acá, entonces lo que hago es colocarle el componente 2, va a ser la fila 10. Aquí solamente le cambio E10 con respecto a E6, F10 con respecto a F6, E10 con respecto a E6, H10 con respecto a H6 y 10 con respecto a E6. Y me da el valor del 2. Ok, relleno. Vendría siendo el 2, ahorita los rellenamos de último. Entonces vamos a verlos si me cumplen. 10, la fila 10, fila 12, fila 14, fila 16, fila 18 y fila 20. Es decir, que me cumple con los pares. Entonces yo podría aquí perfectamente lo desplazo. Luego la selecciono, así que en la 10, pues aquí entonces solamente le cambio el valor primero 12, enter, 12, enter, 12, enter, 12, enter. Ahora las desplazo, selecciono 14, enter, 14, enter, 14, enter, 14, enter, 14. Luego lo desplazo acá hacia abajo. Aquí le vamos a dar lo mismo, 16. Y ahí ustedes van verificando si las de arriba de una vez les está quedando bien o tuvo algún error digitando, ¿no? Que les aparece cuando ustedes lo deslizan hacia abajo, pues automáticamente les aparece la de ahí. Entonces aquí 18, 18, 18, 18 y 18. Perfecto, y haríamos esta última. Que sería 20, 20, 20. Entonces aquí luego sí las podemos seleccionar para poderlos identificar si están bien. Entonces aquí sería 2, 4, holy damn it. Aquí sería 1, 1, 1, 1. Entonces 4, 2, 4 y el resto son unos. 4, 2, 4 y el resto son unos. Así que está perfecto. ¿Sí ven? Entonces hacen los cambios como ustedes lo pueden ver. Entonces ya aquí ustedes lo hacen con todos los otros componentes. Entonces aquí, por ejemplo, este cálculo que están viendo en la parte derecha es lo que nosotros vamos a poder identificar para saber el nivel de desempeño que tiene la variable y qué es lo que le falta para poder mejorar, ¿no? Bueno, antes de tocar este punto, recuerden lo que yo les estaba diciendo aquí en la matriz,
que esa era como la fórmula que yo lo podía tener en relación al promedio conjunto. Y lo mismo esta, ¿sí ven? Ya se las tienen automáticamente, se lo calcula, este componente sacó fue 2. Voy a hacer hincapié en este componente. Si ustedes ven, este componente 3 tiene dos subcomponentes y cada subcomponente tiene variables. Este está igual como lo que ya vimos anteriormente, pero este de acá arriba, ese los va a corregir automáticamente, ustedes lo hacen. Cuando ustedes vean este, es muy fácil de hacer, es muy sencillo. Ustedes utilizan la fórmula de promedio, puntos y conjunto, que es el argumento de función. En el rango promedio n23 a n35 viene siendo esta fila. Él va a sumar este 0,0 que está acá, que es en la N23, y el de la desde la N23 hasta la N35, o sea, es decir, él va a sumar toda esta fila desde aquí, desde el 0,023 hasta aquí. ¿Sí ve? Y usted le dan los criterios de menor, mayor, 0 en ambos criterios, en el 1 y en el 2, y él automáticamente hace los cálculos inteligentes con respecto a lo de los errores, ¿no? Ok. Aquí era para que ustedes lo tuvieran en cuenta de cómo lo íbamos a manejar. El cálculo este cálculo es fácil. Aquí lo que vamos a hacer es una autosuma. Y autosuma. Y le damos enter. Ya él me va a sumar estos puntos. Me va a dejar los criterios que nosotros identificamos. 5, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 3. Automáticamente lo va a hacer. Aquí vamos a colocarle 5 en todos, porque ese va a ser como el punto óptimo que nosotros esperaríamos hacer, ¿sí? Todo esto aquí ustedes lo van a poner 5, 5, 5. Es el punto que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a identificar el porcentaje que debemos nosotros para mejorar? Pues fácil, para mejorar lo que vamos a hacer es dividir este valor, restar este valor C, el 5, menos lo que tenemos actualmente y lo volvemos a dividir en el punto óptimo. Entonces, abro paréntesis, le coloco este, menos lo que tengo actualmente, o sea, abro paréntesis, selecciono el punto óptimo que vendría siendo CM, que es este 5, menos lo que estoy en el estado actual, ¿no? Que es lo cual fue mi puntuación, cierro paréntesis y lo divido en el punto óptimo. Y obviamente aquí me va a dar 0%, no tengo nada por mejorar porque ya saqué el 5 puntos de 5, ¿no? Entonces tengo 0%. Entonces aquí lo que hacemos es desplazarlos y automáticamente ustedes van a ver lo que le hace falta por mejorar a cada variable. Por ejemplo, aquí si saqué 2 puntos, pues me hace falta por mejorar un 60% y así sucesivamente en todos los puntos que son en la parte de abajo, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo es el nivel de desempeño? Pues entonces divido este, que es como lo que yo saqué, entre el punto óptimo y me tendría que dar la diferencia, ¿no? ¿Sí ven? O sea, si aquí me falta por mejorar nada, 0, pues mi nivel de desempeño es el 100. Y lo mismo hago con el resto. Entonces, si tengo acá por mejorar 40%, pues ¿cuánto va a ser mi nivel de desempeño? Actualmente es el 40, eso es lo que yo me estoy desempeñando y tengo que mejorar el 60%. Y así sucesivamente va a ser con todos. Y aquí pues es la sumatoria entre estos dos. Eh, Y aquí me va a dar 100, todos me tiene que dar el 100% para que ustedes lo puedan rectificar. Ya, así es como lo vamos a manejar acá. Igual. Porcentaje. Aquí antes de hacer este tenemos que hacer la autosuma. No, de aquí a aquí. Tengo los listos hacia abajo, los verifico. 4, 2, 4, 1, 1, 1, 1. Aquí lo que hago es, y este lo resto menos este, que es el punto, y lo divido en el punto óptimo. Lo desplazo. Luego, para saber mi nivel de desempeño actual, y listo. Aquí ven que todo les queda el 100%. Ok,
Perfecto. Así lo vamos a hacer con todos los otros, con todos los demás, hasta llegar aquí a este punto. Cuando yo llego a este punto, aquí en el cálculo voy a colocar este valor que me dio acá, el 3.2, le doy igual a n3, aquí le voy a dar igual a 2, el CM que va a ser el 5%, que era lo que yo les estaba mencionando, que ese siempre va a ser como el punto de referencia de qué es lo que yo estoy obteniendo, ¿no? Y aquí hacemos lo mismo, que es para saber cuál ha sido lo que se tiene por mejorar. Entonces yo lo divido, este lo resto entre este y luego lo divido entre el CM. Y les va a dar el 36%. Entonces vamos a hacer los dos primeros, que es hasta donde los tenemos, ¿no? Perfecto. Luego aquí lo que van a hacer es como una sumatoria de esto. Le van a dar Enter a esa sumatoria. Luego, en ese nivel de desempeño que ustedes ven acá, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues este nivel de desempeño va a ser este valor que nos acaba de dar la suma total de todos los componentes. Aquí vamos a tener en cuenta, a ver, ya va, para que creo que voy un poquito rápido. Ya si yo tengo estos cálculos, aquí ustedes, estos son los que se escriben dentro del informe, ¿no? Estos dos puntos son los que se escriben dentro del informe. Si la variable o en total general, cuántos son los que tiene por mejorar cada variable y cuánto es el desempeño actual. Yo no le voy a decir 4 puntos ni nada. Es decir, no, la variable tiene un nivel de desempeño, la variable GF3 tiene un nivel de desempeño del 40% y tiene por mejorar el 60%. Así sucesivamente. Y ahora nos falta saber es este, el de los componentes. No lo tenemos acá, entonces por eso es este cuadrito acá abajo donde yo empiezo a colocar los componentes. Por eso coloco el 3.2 y ya sé que lo que tiene por mejorar es el 36%, el componente 1, todas estas, para que el componente 1 mejore, tiene por mejorar un 36%, ¿sí? Para que él pueda mejorar ese 36%, pues obviamente estas variables tienen que dejar de pasar de 2 a por lo mínimo a 4, o sea, tengo que subirlas para que él me vaya aumentando acá todo el componente, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. La segundo componente, el 60%, tiene por mejorar, es decir, que tiene un desempeño del 40%, ¿no? ¿Cómo es eso? Ahora, cuando yo tengo cada uno por uno, luego yo sumo esto, que era lo que les estaba diciendo, para poder saber todas las áreas de la empresa completa, tiene su nivel de desempeño en esas áreas que yo estoy analizando y qué es lo que tendría por mejorar. Entonces, lo que ustedes escuchan, no, la empresa tiene un nivel de desempeño del 56%, ya después de haber hecho una evaluación, y tendría que mejorar pues el resto, ¿no? Que estamos hablando de el 44%, pero eso viene desde acá. Entonces, cuando yo ya sumo esto, entonces el nivel de desempeño, yo agarro esta suma, vamos a abrir el paréntesis, esta suma, esa suma yo luego la divido, aquí la van a dar dividir, ahora en el paréntesis, aquí no es necesario abrir este paréntesis, la dividen y aquí se abren un paréntesis donde lo que hago es colocar la cantidad de componentes que yo estoy colocando por el nivel máximo de evaluación, que sería 5. Este A65 lo van a fijar, luego le dan enter y ahí le colocan, le sale el nivel de desempeño que tienen actual. ¿Qué vamos a hacer para la meta? Pues, para meta lo que hago yo es agarrar este 17, agarro el 100% y le resto 17%. Y eso es lo que tendría yo de meta para poder mejorar mis partes de estadísticas, ¿no? Entonces, listo. Automáticamente ustedes van a ir viendo cómo aquí se va a ir, cuando ustedes vayan modificando todos estos valores, ustedes van a ir viendo cómo se les va a alterar esta gráfica que es el radar de situación actual. ¿Y qué es un radar de situación actual? Esta telaraña a mí lo que me permite, entre más se acerque al centro, es más deficiente, y entre más se acerque a las extremidades, la variable es mucho más eficiente, ¿no? O sea, tiene un mejor desempeño. Entonces yo tengo que ver cómo son las variaciones de los componentes dentro de los mismos. Cuando ustedes lo terminen, lo van a realizar. Radar de situación futura, lo mismo que hicimos acá con este